La célula. La célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. La teoría celular consta de 3 apartados. El primero es que todos los seres vivos están formados por células. El segundo es que todas las células realizan las 3 funciones vitales, que son la relación, la nutrición y la reproducción. Y el tercero y último es que toda célula procede de otra preexistente, no por generación espontánea. Dentro de los métodos de estudio de la célula podemos distinguir 2 técnicas: las técnicas de estudio físico-químico y las técnicas de estudio morfológico. Dentro de las primeras encontramos la centrifugación, la cromatografía, la electroforesis y el cultivo in vitro. Entre las segundas podemos encontrar la microscopía óptica y la microscopía electrónica. Entre los tipos de células que podemos encontrar tenemos las células eucariotas y las procariotas. Dentro de la célula eucariota distinguimos la célula eucariota vegetal y la animal. Tipos de célula. La célula procariota. Son células unicelulares, muy pequeñas y similares a las mitocondrias de las eucariotas. Son células anucleadas cuyo material genético no está asociado a histonas, sino que se encuentra libre en el citoplasma. Poseen muy pocos orgánulos celulares y su nutrición es autótrofa. La célula eucariota constituye organismos unicelulares y pluricelulares. Son células con núcleo donde se encuentra el material genético asociado a histonas. Poseen muchos orgánulos celulares y hay 2 tipos, la animal y la vegetal. La célula animal es de mayor tamaño que la vegetal y su nutrición es heterótrofa. La célula eucariota vegetal tiene como principal diferencia con la animal que posee pared celular y cloroplastos. Además, su nutrición es autótrofa. Orgánulos de la célula eucariota. La membrana plasmática es la lámina que envuelve a la célula y que regula los intercambios entre ésta y el exterior. Está formada por lípidos, proteínas y oligosacáridos. Dentro del citoplasma encontramos el hialoplasma, que es el citoplasma desprovisto de orgánulos, y su función es contener el citoesqueleto y además es el lugar donde se produce la síntesis de proteínas y la glucólisis. Tenemos también el retículo endoplasmático liso, que es una red de membranas sin ribosomas cuya función es la síntesis y la maduración del transporte de lípidos. Además tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que es una red de membranas con ribosomas y su función es la síntesis, la maduración y el transporte de proteínas. Por otro lado encontramos los ribosomas, que son unos gránulos de pequeño tamaño en el citoplasma que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Su función es la de sintetizar proteínas. El aparato de Golgi es una red de membranas parecidas al retículo endoplasmático liso. Su función es la síntesis, el empaquetamiento y el transporte de los glúcidos. Los lisosomas son vesículas que contienen enzimas digestivas y su función principal es la degradación de sustancias. Además, la célula también posee vacuolas, que son grandes vesículas cuya función es la de almacenamiento de sustancias. Otro de los grandes orgánulos es la mitocondria, que proporciona a la célula la obtención de energía. En la célula animal encontramos además centriolos, cuya función es la división celular, el citoesqueleto que da forma a la célula y solo en la célula vegetal encontramos cloroplastos, cuya función es la fotosíntesis, y la pared celular, que es una capa gruesa de celulosa que tiene como función la protección de la célula. El núcleo se divide en nucleoplasma, nucleolo y envoltura nuclear. El nucleoplasma es el hialoplasma del núcleo. Tiene como función realizar la síntesis de ADN y ARN. El nucleolo tiene como función la síntesis del ARN de los ribosomas. Por último, la envoltura nuclear tiene como función el intercambio de sustancias entre el núcleo y el hialoplasma de la célula a través de sus poros.
Transporte de sustancias a través de membrana. En función de la dirección y el tipo de sustancia, tenemos la ingestión, que es la entrada en la célula de sustancias para el metabolismo celular, la excreción, que es la salida de productos de desecho, y la secreción, que es la salida de sustancias destinadas a la exportación. Por un lado, encontramos el transporte de sustancias en forma molecular a través de la membrana. En función del consumo de energía, encontramos el transporte pasivo simple o difusión simple, donde las sustancias pueden atravesar libremente la membrana a favor del gradiente de concentración. No requiere gasto de energía. Encontramos también el transporte pasivo facilitado o difusión facilitada, donde las proteínas de membrana actúan como puertas permitiendo el paso de sustancias. No requiere el gasto de energía. Por último, encontramos el transporte activo, donde son necesarias proteínas de membrana que transportan sustancias a través de ellas mediante el gasto energético en forma de ATP, siempre en contra del gradiente de concentración. Por otro lado, encontramos el transporte citoquímico, que es la entrada o salida de la célula de partículas o moléculas envueltas en una membrana. Según las sustancias que entren o salgan, podemos encontrar la endocitosis, que son las sustancias que entran en la célula envueltas en vesículas formadas a partir de membrana plasmática. Dentro de la endocitosis encontramos dos tipos, la fagocitosis y la pinocitosis. En la fagocitosis encontramos la ingestión de grandes partículas mediante pseudópodos. La pinocitosis se trata de la ingestión de sustancias disueltas en pequeñas gotas que atraviesan la membrana al imaginarse en ella. Se forman vacuolas pinocíticas. Por otro lado está la exocitosis, que es la secreción o excreción de sustancias a través de vacuolas, vesículas de exocitosis, que se fusionan con la membrana plasmática y se abren al exterior para expulsar su contenido.